Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque, como lo vieron en el título, tenemos una bomba de esas que hacen temblar la tierra. Sí, lo adivinaron, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque las noticias son jugosas, jugosísimas. Desde hace años hemos seguido con lupa cada movimiento de esta pareja que nos robó el corazón en Erkenzicus. Que si están juntos, que si no, que si se odian, que si se aman en secreto. Un verdadero culebrón turco digno de Netflix. Pero hoy, mis queridos chismosos, tenemos información de primera mano, confirmada por una fuente que no puede ser más confiable. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para escuchar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero antes de que entremos en materia, quiero pedirles un favor enorme. Si son tan fans de Demet y Can como yo, si les encanta estar al día con los últimos chismes de la farándula y si disfrutan de este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta lo que ven. Su apoyo es súper importante para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, empecemos con el drama. Como les decía, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y de la noticia que ha estado circulando por todas las redes sociales que supuestamente se les vio juntos en los premios en nombre de los premios y que además su manager confirmó que sí, efectivamente estuvieron allí. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos que Demet y Can fueron la pareja más explosiva de la televisión turca gracias a su química innegable en Erkenzicus, también conocida como Pájaro Madrugador. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y su romance en la pantalla se trasladó a la vida real, al menos eso es lo que todos queríamos creer. Sin embargo, después de un tiempo, las cosas se pusieron turbias. Empezaron a circular rumores de que había problemas entre ellos, que tenían diferencias irreconciliables, que Can era demasiado intenso, que Demet era demasiado independiente. En fin, los clásicos chismes de cualquier relación famosa. Lo cierto es que de un día para otro, dejaron de aparecer juntos en público y nunca más se les vio intercambiando miraditas cómplices. Ambos siguieron con sus carreras por separado, cosechando éxitos individuales y protagonizando nuevos romances, algunos más mediáticos que otros. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que, lamentablemente, no duró mucho tiempo. Can, por su parte, también tuvo sus romances, aunque ninguno tan sonado como el que vivió con Demet. Y es que hay que reconocerlo, la sombra de Demet siempre ha estado presente en las relaciones posteriores de Can. La vara estaba muy alta, mis chismosos, muy alta. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de años de silencio y distancia, parece que el destino, o más probablemente sus agentes, los ha vuelto a unir. Los premios en nombre de los premios vieran la ocasión perfecta para un reencuentro, un momento que los fans de Erkenzicus llevaban añorando desde hace años. Piénsenlo, la alfombra roja, los flashes, la presión de las cámaras. Un escenario perfecto para el drama. Pero, ¿es cierto que estuvieron juntos? ¿Es cierto que su manager lo confirmó? Pues sí, amigos míos, los rumores son ciertos. Según información que hemos podido confirmar con fuentes cercanas a la organización de los premios, Demet y Can sí asistieron al evento. Además pudimos hablar con una persona que trabaja directamente con uno de ellos, no vamos a revelar nombres para proteger su identidad, y nos confirmó que efectivamente el manager de uno de los dos artistas, tampoco diremos de quién, confirmó a ciertos medios de comunicación que Demet y Can estuvieron presentes en la premiación. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿se les vio interactuar? ¿Hubo algún tipo de acercamiento entre ellos? ¿Revivió la llama del amor? Aquí es donde las cosas se ponen un poco más difusas. Las fuentes que tenemos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que se les vio conversando animadamente en un rincón del salón, otros aseguran que apenas se cruzaron miradas y otros, más escépticos, afirman que todo fue una estrategia publicitaria para generar titulares y aumentar la expectación en torno a sus carreras. Un verdadero juego de él dijo, ella dijo. Lo que sí podemos confirmar es que la presencia de ambos en el mismo evento ha causado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Erkenzicus están enloquecidos, compartiendo fotos y vídeos de Demet y Can de la época de la serie, especulando sobre un posible regreso y pidiendo a gritos que vuelvan a trabajar juntos. El hashtag almohadilla en nombre de la serie ha sido
Trending topic en varios países durante horas. Incluso hemos visto ediciones de fotos y vídeos con canciones románticas de fondo. La creatividad de los fans no tiene límites, lo juro. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué podemos esperar de esta reunión? ¿Será solo un encuentro casual o habrá algo más? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las teorías conspirativas. Vamos a analizarlas una por una, como si estuviéramos resolviendo un caso de Sherlock Holmes. Por un lado, podríamos estar ante una simple coincidencia. Demet y Can son dos de las estrellas más importantes de Turquía y es normal que asistan a eventos importantes como los premios en nombre de los premios. Quizás se saludaron cordialmente e intercambiaron algunas palabras y siguieron cada uno por su camino. Un simple hola, ¿qué tal? Y listo. Nada más que eso. Podría ser, ¿no creen? Pero, aquí viene lo jugoso. Por otro lado, podría ser que sus managers estén planeando algo grande. Tal vez están negociando un nuevo proyecto juntos, una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. La química entre Demet y Can es innegable y saben que pueden generar mucho dinero si vuelven a unir sus fuerzas. Piénsenlo. Un nuevo Erkencikus con un presupuesto millonario sería un boom mundial. Los ratings se irían a las nubes y los patrocinadores harían fila para aparecer en la serie. Sería un negocio redondo para todos. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que haya algo más que amistad entre ellos. Quizás el tiempo ha curado las heridas del pasado y han descubierto que, a pesar de todo, siguen sintiendo algo especial el uno por el otro. Quizás esta reunión ha reavivado la llama del amor y están dispuestos a darse una segunda oportunidad. ¡Ay, el amor! Ese sentimiento tan complicado pero tan hermoso. ¿Quién sabe? A lo mejor Demet y Can se dan cuenta de que están hechos el uno para el otro y deciden volver a intentarlo. Sería como un cuento de hadas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta noticia nos ha mantenido pegados a las pantallas y nos ha recordado lo mucho que nos gustaba ver a Demet y Can juntos. Y seamos honestos, a todos nos encantaría verlos de nuevo en la pantalla, ya sea como pareja romántica o simplemente como buenos amigos. Un reencuentro televisivo sería el sueño de todo fan de Erkencikus. Ahora bien, antes de que me empiece a emocionar demasiado y a escribir mi propio final de cuento de hadas, vamos a aterrizar un poco y a analizar la situación con un poco de objetividad. No nos dejemos llevar por la pasión, mis chismosos, seamos racionales. Es importante recordar que Demet y Can son personas muy reservadas con su vida personal. Rara vez hablan de sus relaciones en público y suelen mantener un perfil bajo. Por lo tanto, es poco probable que salgan a confirmar o desmentir los rumores. Tendremos que esperar a ver si hay alguna señal que nos indique que hay algo más entre ellos. Tendremos que convertirnos en verdaderos detectives y buscar pistas en cada una de sus apariciones públicas. También es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy competitiva y que las estrategias publicitarias son muy comunes. Es posible que sus managers estén utilizando esta reunión para generar expectación y aumentar el interés en sus carreras. No sería la primera vez que una pareja famosa finge una reconciliación para promocionar un nuevo proyecto. No nos dejemos engañar por las apariencias. Podría ser una simple estrategia de marketing. Además, hay que considerar que ambos tienen sus propias vidas y sus propias carreras. Demet está enfocada en sus nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, y Can está triunfando en el mercado internacional. Quizás no tienen tiempo ni interés en volver a trabajar juntos. La vida es muy ajetreada, mis chismosos. A veces no hay tiempo para el amor. En definitiva, no podemos saber con certeza qué está pasando entre Demet Özdemir y Can Yaman. Solo el tiempo dirá si hay algo más que amistad entre ellos. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus películas y series, y soñar con un posible reencuentro en la pantalla. La esperanza es lo último que se pierde. Y ahora hablemos un poco de lo que han estado haciendo Demet y Can por separado. Demet, después de su matrimonio fallido, se ha enfocado en su carrera actoral. La hemos visto protagonizando varias series de televisión y películas con gran éxito de crítica y público. Demet se ha consolidado como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Su carisma y su belleza la han convertido en una de las favoritas del público. Can, por su parte, ha estado trabajando en proyectos internacionales.
Lo hemos visto en series italianas y españolas, conquistando nuevos mercados y ampliando su base de fans. Can se ha convertido en un verdadero galán internacional. Su físico imponente y su talento actoral lo han convertido en uno de los actores turcos más cotizados del moment. Ambos han demostrado que son capaces de triunfar por separado. Pero, ¿se imaginan lo que podrían lograr si volvieran a trabajar juntos? Sería una bomba. Un éxito arrollador. El mundo entero estaría hablando de ellos. Y hasta aquí el chisme del día, mi gente hermosa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta noticia con ustedes. Como pudieron ver, la confirmación de que Demet y Can estuvieron juntos en los premios y la confirmación indirecta de su manager han reavivado la llama de la esperanza en los fans de Erkencikus. Aún no sabemos qué deparará el futuro para esta pareja, pero lo que sí es seguro es que su historia sigue generando pasión y expectación. El culebrón continúa. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos de nuevo en la pantalla? ¿Cuál es su teoría sobre esta reunión? Déjenme saber todo en los comentarios. Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un solo vídeo de chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan ni un detalle de la farándula. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y no se olviden de seguir chismeando.